vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Todos vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, sembrando su paz de amor. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Oramos en esta Eucaristía, en misas gregorianas, por las benditas almas del purgatorio. Manuel y María Guadalupe López, José López, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, María Sarmiento, Miguel Durán, Daniel Benítez, Aurora Elena Martínez, Cipriano Chávez, Alberto Navarro, Reina Sánchez, María Yolanda Cruz de Avilés, Jesús Quintero, Julia Medina, Alonso Medina, Lázaro Damián García, Audelia Valencia, Oliva Rodríguez, Sirenio Lara, Gladys Concepción Velázquez Escobar, Noemí Jasso Ledesma, Refugio Quintero, Juan y Simón Quintero, Gregorio Barrios, Manuel Salvador, Ana Castro Martínez, Georgina Sáenz, Epifanio Sánchez, María Alonso, Carmen Aparicio, Roberto Pérez, Marjorie Lisbeth Pereira, Ana Petra Medina, Saturia Prada Serrano, Francisco Cisnero y Petra Huerta Cisnero, difunto de la familia Rodríguez Ureña. Oramos por el embarazo de Leslie Rodríguez, de Catherine Bautista, por la salud de Edelmira Beatriz González Angulo, Julio Villamares Albarrán, Reina Martínez, Heriberto Avilés, Miguel Barrón, Carmen Morales, Oliveiro y Lucía, Miguel Páez, Carlos Páez, Lourdes Páez, Carmen Pérez, Marcos Páez, Belén Prada Serrano. Oramos por la familia Vázquez Agudelo, por la familia Martín, Francisco Quintero y familia. Pedimos a Dios bendiciones sobre Héctor, Luis, Pedro, Jesús Gabriel y Franklin David. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen, vamos a dar inicio a la celebración de la Eucaristía. Cambiaste mi llanto en gozo, Señor, y me vestiste de fiesta. Aleluya. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hijos, la palabra de Dios dice: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, de Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate.
contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Por pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Por pecador, ten piedad. Oremos. Dios Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez más con eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, y llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos aquellos firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristiano. Palabra de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén, gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando.
Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Repitan después de mí: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día. Oiga lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de ¿qué? Ay, Ave María Purísima. A ver, vamos a escuchar aquí a la lectora. Escuchen. Lea de aquí. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo. Mira, vamos a comenzar a leer la primera lectura para que podamos entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de la historia. Es parte de la historia. A veces decimos, no, que la Iglesia Católica la inventó, ¿cómo que dicen? Con ese mismo. Ese fue el que inventó la Iglesia Católica, ¿sí? Vamos a escuchar la primera lectura y vamos a darle contexto a la palabra de Dios para que nosotros como cristianos podamos entenderla. Oiga lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban. Aquí había algo muy importante. El primer santo mártir de la iglesia, ¿cómo se llama? San Esteban, que fue apedreado según el libro de los Hechos de los Apóstoles porque estaba única y exclusivamente predicando la palabra ¿de quién? De Dios. San Esteban, primer santo, diácono, era un diácono de la Santa Madre Iglesia, era uno de los diáconos
que había sido escogido para que atendiera a los pobres, a las viudas y todo eso. Y este diácono estaba predicando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ya hay indicios de la iglesia, sí. Recordemos que la iglesia la fundó Jesucristo. Vamos a ubicar aquí rápidamente. Aquí en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver cómo Jesús funda la iglesia. Y aunque ustedes lo han escuchado 1 y 1000 veces, no podemos dar por sabido las cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que usted le dice, a ver, ¿dónde se les llamó o cómo se les llamó en Antioquía a los discípulos? ¿Cómo se les llamó? Y dijeron católicos. No se les llamó católico. Se les llamó cristianos. Católico es una palabra que va a agregar San Ignacio, que era discípulo del apóstol Juan. Después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que murió de vejez, porque fue desterrado, ¿sí? Y allá fue donde él escribió el libro del Apocalipsis. Vino un sucesor suyo llamado Ignacio, que la iglesia lo conoce como San Ignacio de Antioquía. Y San Ignacio de Antioquía fue el primero que dijo, donde está Cristo, está la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es la iglesia universal. Está en todas partes del mundo. En todas las partes del mundo. Es más, ¿saben ustedes que los testigos de Jehová, en Rusia no hay testigos de Jehová? Lo consideran una secta peligrosa. Sáquenla por ahí. ¿Y cuántos bobos terminan metidos en la secta de los testigos de Jehová? ¿Cuántos católicos bobos vienen y le dicen 3 tonterías, le meten los dedos en la boca y luego le meten la mano ¿dónde? Y le sacan el diezmo. No compran un ticket para la banca de la iglesia porque son bien taca, ¿sí? Pero cuando se meten a protestantes son capaces de venderle el alma al diablo para pagar el diezmo. Y de estos ojos lo han visto y estos oídos lo han escuchado. Sí, así de sencillo. Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios, Mateo 16, 18. Oigan. Y ahora yo te digo. ¿Está Jesús hablando con quién? Con Pedro. Yo, primera persona del singular, te digo. Tú eres Pedro. Tú, segunda persona del singular. Yo, tú, él. ¿Sí? Yo estoy hablando contigo. Yo te digo a ti, Pedro, tú eres Pedro. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sobre esa piedra edificaré, ¿qué cosa? Iglesia. Ahora, esa iglesia, según la palabra de Dios, esa iglesia había comenzado a ser perseguida. ¿Sí? Oiga cómo dice la palabra de Dios, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos habla de la persecución que se había desatado sobre la iglesia. Escuche, dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Oiga, la conversión de Saulo, ¿no? Dice la palabra de Dios, unos hombres sepultaron a Esteban después de la muerte. Saulo, oiga lo que hacía Saulo, escuche. Unos hombres piadosos y sepultaron a Esteban. ¿A quién sepultaron? Ya lo habían matado, le habían tirado piedra. ¿Cuántas piedras nos tiran a nosotros? Muchas. Y dejamos nosotros la peluca. Me voy de la iglesia. Yo me resalgo de esa iglesia. Me decepcionó el cura de la iglesia. Yo he escuchado a esa gente, a mí me da tristeza. Porque yo digo, la fe de esa persona, ¿dónde estaba? ¿Estaba en Dios? No, estaba en el cura, en un simple mortal. Y ahí sí, como dice la palabra de Dios, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y aparta su corazón de Dios. Triste de aquella persona que pone su confianza y su fe en el cura. No, su confianza, su fe tiene que estar siempre puesta ¿en quién? En Dios. Que el sacerdote lo que es un simple instrumento de Dios, un ayudante de Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1. Somos ayudantes de la misericordia ¿de quién? De Dios, más nada. La fe de ustedes tiene que estar puesta en Dios. Y yo desde que soy el párroco de ustedes, desde que estoy a cargo de esta comunidad, se los he dicho 1 y 1000 veces. No pongan la fe en el cura, pongan la fe ¿en quién? En Dios. El sacerdote es un mero instrumento del... Es que yo como cura ponga la fe en ustedes. Pues dejo el ministerio. Porque cuánta gente chismosa. Cuánta gente es habladora. ¿No ve que la gente dice que el cura se come la plata de la iglesia?
¿Sí? Mire, la gente es que habla, ¿no? Mire, yo el jueves no pude hacer la celebración en la parroquia porque me fui a la ciudad a comprar un material para lo del templo, ¿no? Para colocar lo que es el machimbre, el machimbrado, ¿no? Fui a comprar sellador, fui a comprar lija, fui a comprar tornillos y gasté un platero en 4 tonterías. Un platero, ¿sí? Y la gente dice que el padre se come la plata. ¿Cuánto vale un tubo 200 por 200 de 12 metros? Si el de solo 100% vale 100 y pico de dólares, imagina el de 200 por 200. Había que comprar 4. 19 tubos para colocar el machimbrado. Aparte de eso, 19 o 20 tubos más para parar toda la pared. De este lado y de este lado, la parte de atrás. Y aparte de eso, el cemento. Compramos el cemento el primero a $7, el segundo ya en $12. El bloque, el primer lote lo compramos en 3 por $1. Ya valen 2 por $1. Aparte de eso, a los trabajadores hay que pagarles. Porque tenemos un papa nuevo. ¿Cómo se llama el papa nuevo? ¿Cómo se llama el papa nuevo? León XIV. Y resulta que León XIII fue el papa que dijo: al trabajador hay que pagarle su salario. Y todos los viernes, señores, a los trabajadores hay que darle su salario. Y si yo no se lo doy, lo estoy robando. ¿Sí? Así de sencillo. Y a la gente hay que pagarle bien, porque para que usted le hagan las cosas bien, usted tiene que pagar bien. Así de fácil. Porque yo estudié para cura, no para ser pegador de bloque, albañil, no. Yo lo único que yo sé hacer es ser cura, ¿sí? A mí usted me pone a pegar un bloque y me muero de hambre. Así de sencillo. Porque cada quien tiene una vocación, ¿sí? Hay que buscar el que pega el bloque, hay que buscar el que solda. Hay que buscar la grúa para que ponga los tubos, o sea, todo eso. Y la gente dice: el padre se come la plata. Entonces imagina que yo ponga la fe en la gente. No, pues me salgo de cura. Dejo la peluca, ¿sí? Así de sencillo. Por eso yo tengo claro, mi fe está puesta ¿en quién? En Dios. Y Él es el que me va a dar a mí la paga necesaria el día que yo me muera. Ya está. Que como servidor de Dios tengo que atender a la gente. Sí. Que tengo que tener mucha paciencia con la gente. Con cantidades industriales. A mí me dicen algunos: uy, usted sí es bobo, atiende a fulano de tal. Si usted supiera lo que fulano de tal dice suyo. No me importa. Míreme la cara de preocupación. A mí lo que digan, ¿no ve que yo estoy flaco? Yo aguanto hambre. Yo no duermo bien. Eso sí, ya hay pecado. Yo paso toda la noche: ay, Dios mío, Señor. ¿Sí? No descanso. No, sí, es verdad que yo no voy mal la vida. ¿Sí? Así de sencillo. Total, ese que está hablando de uno tiene la lengua tan larga, como dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, que llega ¿hasta dónde? Ustedes no saben hasta dónde llega la lengua. No. Ay, vamos a leerlo. Yo no tengo problema. ¿Usted está afanado? El que está afanado que se vaya. ¿Sí? Vamos a buscar aquí Santiago. Carta del apóstol Santiago. Escuchen. Para los que les gusta estar chismoseando y hablando y criticando, escuchen hasta dónde le llega la lengua. Y por esa lengua van a bajar. Aquí está. Escucha, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo... vamos a leerlo. Versículo 5, escuche, Santiago. Lean todo el capítulo 3. A los que nos siguen en las redes sociales, los que son chismosos, los que les gusta estar hablando, lea el capítulo 3 de Santiago. Y a ustedes también, algunos de ustedes que les gusta a veces hablar, vaya, llegue a su casa y lea el capítulo 3 de Santiago. Pero le voy a resumir dos versículos, el 5 y el 6. Oiga lo que dice Santiago 3, 5. Escuche. Así también la lengua es algo pequeño. ¿Cómo es la lengua? Menos mal que es pequeñita. Algo pequeño. Pero puede mucho. ¿Pero qué? El mal que hace una lengua. Vea como una llama devora bosques. Parece una llama que devora ¿qué? Sí, si usted quiere acabar con un bosque, prenda un fosforito. Y usted vea que ese fosforito, ¿cómo se va a convertir? En un llamaral. ¿Sí? Que no tiene nunca cuándo acabar. La lengua es un fuego. ¿La lengua es un qué? Fuego. ¿Es un qué? Fuego. Y es un mundo de maldad. ¿Y es un mundo de qué? De maldad. Sí, la lengua es mala.
Por eso ustedes no pueden poner la fe en el cura. No, ustedes tienen que poner la fe ¿en quién? En Dios. ¿Y el cura en quién tiene que poner la fe? En Dios, no en la gente. ¿Por qué? Porque la lengua de la gente es una lengua recha. La de la gente, la del cura, la del Raimundo y todo el mundo es una lengua recha. Cuando dice la palabra de Dios, no somos capaces de ponerle un freno, como se le pone el freno al caballo o al burro. Hay gente que no frena la lengua, es un mundo de maldad. Oiga. Rige nuestro organismo. ¿Y esa lengua que rige? Sí, rige su mente y rige su corazón. Porque ¿qué dijo el Señor? ¿De qué habla la boca del hombre? No, ustedes no me respondan. Ustedes, porque ustedes van a misa todos los días. Déjenme que el pueblo me responda. A ver, queridos católicos, ¿de qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno su corazón. O sea que una persona que es chismosa, ¿qué hay en ese corazón? Problemas, maldad, chisme, murmuración, envidias. Todo eso está en ese corazón. Por eso dice la palabra de Dios, la lengua es un fuego y es un mundo ¿de qué? De maldad. A ver, repitan conmigo. La lengua es un mundo de maldad. Por eso domínela. Sí, domínela. Y oiga lo que sigue diciendo. Rige nuestro organismo. ¿Qué rige? Rige tu mente, porque hay gente que no sabe lo que habla. La lengua le domina la mente. Hay gente que habla y después piensa, ay, la embarré. Ay, fue sin querer, le dicen después a uno. No, porque usted no sabe dominar la lengua lo domina usted. Oigan. Y mancha a toda la persona. ¿Y mancha qué? La mancha a toda la persona. El fuego del infierno. ¿El fuego de dónde? O sea que hasta dónde llega la lengua chiquitica. ¿Hasta dónde llegan? Pues el día que se muera, si usted no la domina, por esa lengua se va a bajar. ¿Usted han visto las películas cuando suena la alarma para los bomberos? ¿Sí? ¿Qué hacen los bomberos? Salen corriendo, se tiran en un tubo y bajan a donde está el camión que los va a llevar, ¿verdad? Bueno, así va a ser algunos. Cuando se mueran, para abajo, para el infierno. Y el tubo es la lengua, lujo que se gastan. Ya hay algunos hay que el día que se muere hay que mandarles a embalsamar la lengua. ¿Sí? Oiga, dice la palabra de Dios. Y el fuego del infierno. ¿De dónde? Del infierno. Se mete en ella. ¿Dónde se mete? O sea, para que se meta el fuego del infierno en la lengua, ¿hasta dónde llega la lengua? Hasta el infierno. Domínela. Domínela. Así de sencillo. Por eso, oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. ¿Qué hacía Saulo? Estragos. ¿Qué significa estragos? ¿Qué hacía Saulo? Estragos. Destruía, perseguía, acababa, hablaba mal, injuriaba, criticaba. ¿Será que algunos Saulos hay? No crea usted, mire, yo creo que el arma más destructiva del mundo se llama la lengua. Y eso hacía Saulo. Estragos ¿contra qué? La iglesia. ¿Contra qué? La iglesia. Contra la iglesia. Contra la iglesia. Oiga, por eso hoy en la primera lectura hemos escuchado, ¿no? En la primera lectura, en aquellos días algunos de los discípulos que se habían dispersado huyendo, ¿de qué estaban huyendo? De la persecución. ¿De qué estaban huyendo? Sí, porque había gente que estaba haciendo estragos. Desatada después de la muerte de Esteban. Ya había el primer mártir, ya había uno que había muerto por ese evangelio. ¿Se llamaba? ¿Cómo? Esteban. Se llamaba Esteban. Fue el primer protomártir de la iglesia. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero
predicaban el evangelio. ¿Pero predicaban qué cosa? No importa las piedras que le tiren, no importa que los persigan, no importa las persecuciones que hayan, ustedes no dejen de predicar ¿qué cosa? La pregunta es, ¿lo están predicando? ¿Están predicando ustedes el evangelio? Porque a veces pensamos que la tarea de predicar del evangelio es solamente de los curas. No, la tarea de predicar el evangelio es de todos los cristianos, de todos los bautizados, de todos los hijos de Dios. Predicar el evangelio en su casa, en su hogar, en su familia. ¿Lo están haciendo? Ay, no, padre, pero es que yo hablarle de mi marido y mi marido sale peleando, me tira piedras, me critica, me juzga, me señala, me condena. Tranquila, ya había uno que le tiraron piedra antes que a usted. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esteban. ¿Y cómo murió? Apedreado. Por el poco de piedra que le tiraron. No se preocupe. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirinenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. ¿Quién fue enviado a Antioquía? Bernabé. La pregunta es, dice, Bernabé fue enviado. ¿Quién lo envió? Dios. ¿A través de quién? Dios le reveló en un sueño a Bernabé, váyase para Antioquía. Fue enviado por la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó. Iglesia que el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia que, como dice Timoteo 3:15, es columna y fundamento de la verdad. Iglesia que, como dice Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 20, pero especialmente en el versículo 20, en la iglesia se le da la gloria ¿a quién? A Dios. Esa iglesia fue la que envió a Bernabé. Lo mandó a Antioquía, dice la palabra de Dios, fue enviado a Antioquía. Y allí Bernabé, viendo la acción de la gracia de Dios, comenzó también a predicar, comenzó a llevar la palabra de Dios. Y vamos aquí al final donde dice, Bernabé se fue a buscar a Pablo, a Saulo, allá en Tarso. Oigan. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo. ¿A quién fue a buscar? ¿Quién perseguía a la iglesia? Saulo. Saulo perseguía a la iglesia. Recuerde que Saulo no era cristiano. Saulo era un judío que lo que hacía era perseguir la iglesia. Estaba en contra de la iglesia. Quería meter preso a Raimundo y todo el mundo. Quería matar a los cristianos. Y Jesús se le apareció camino a Damasco y le dijo, ya no vas a perseguir mi iglesia, la vas a defender. Y por eso Saulo pasó de ser perseguidor a ser ¿qué? Perseguido. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Ahora perseguían al pobre Saulo, lo encarcelaban, lo azotaban, hasta que le quitaron la vida, hasta que lo decapitaron, porque dice que Saulo murió ¿cómo? Lo decapitaron al pobre Saulo, porque el que murió crucificado fue Pedro, pero no como Cristo. Murió ¿cómo? Con la cabeza ¿para dónde? Entonces hay gente que dice, háganse bien de la cruz, porque la cruz al revés es el signo del diablo. No. La cruz al revés es signo de la muerte ¿de quién? De Pedro. De Pedro. No es que la gente malinterpreta. Dice la gente, hágase la cruz bien, porque si la hace al revés es signo del diablo. No. Resulta que al revés fue crucificado ¿quién? Pedro. Y al derecho fue crucificado ¿quién? Dios. ¿Y por qué Pedro fue crucificado al revés? Porque él dijo, no quiero morir como murió mi Señor. Y por eso le dieron la vuelta. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces fíjense, dice la palabra de Dios, se fueron a buscar a Saulo y cuando lo encontraron lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad, enseñaron a la gente. Hay gente que no le gusta como el padre Eudis predica. Pero les puedo decir algo muy real. Mucha gente ha aprendido de la palabra de Dios. A troncas y a mochas, a regañadientas, pero la gente ha aprendido la palabra ¿de quién? De Dios.
Por eso es que a mí me gusta que la gente conteste en la misa. ¿No ve que algunos vagos vienen a misa a dormir? ¿Sí? Hay algunos que van a misa a dormir. Y ya en estos días le dije al Señor, estaba yo en una misa y estaba uno que hacía así. Yo le decía, Señor, entre mí, yo predicaba y lo miraba y decía, Señor, esa persona está muy cansada. Dale ya el descanso eterno. ¿Sí? Lléveselo. ¿Sí? Sí. Ya, eso ya para qué. Aproveche y lléveselo. No que vino a la iglesia fue a dormir. ¿Sí? Si le da sueño la palabra de Dios, imagínense cuando estén en el reino de los cielos. Ustedes cuando se mueran, ¿a dónde quieren ir? ¿A encontrarse con quién? Y si duermen aquí, imagínense cómo iban a estar allá. ¿Ah? La bella durmiente. Ajá. Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios, oiga, allí en Antioquía, ambos vivieron durante... allí en Antioquía fue donde por primera vez... ¿Fue por donde qué? Los discípulos... ¿Quiénes? Los discípulos. Ahí están. Los discípulos en ese momento representaban la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó. No es la iglesia de los testigos de Jehová, porque la testigos de Jehová fue fundada en el año 1800. No es la iglesia de los Jesús solo, porque por aquí la pasan los Jesús solo predicando y tocándole fuerte y diciéndole, aleluya hermano, entréguense al Señor, gloria al Señor, que esta es la iglesia. No, esa fue fundada en el año 1905 por Carlos Parán, por allá en Pensilvania, Estados Unidos. Si ustedes no lo sabían, sépalo. Esa no es la iglesia de Cristo. Ya la iglesia de Cristo había sido ¿qué? Fundada, y había sido perseguida y sigue siendo hoy perseguida. Esa iglesia sigue siendo hoy perseguida, porque usted cree que cuando critican a los curas, critican a la iglesia. ¿A quién están criticando? A Cristo. Están criticando la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la gente piensa que nosotros somos los que hacemos las cosas como... No, es Dios, así de sencillo. Dios es el que manda a predicar, que a veces toca ser duro, sí, a veces toca predicar con autoridad, claro que sí, porque si no el demonio hace lo que le da la gana. Así de sencillo, el demonio hace lo que le da la gana. Por eso hay que predicar con autoridad. ¿Que hay sacerdotes que cometen errores? Claro que sí. En el grupo de los apóstoles estaba Pedro. Pedro, ¿cuál fue el pecado de Pedro? ¿Negar a quién? Al Señor. ¿Cuál fue el pecado de Judas? ¿Traicionar a quién? Al Señor. ¿Cuál fue el pecado de Tomás? La incredulidad. Así como hay muchos sentados, pero son totalmente incrédulos. ¿Cuál fue el pecado de los hijos de Zebedeo? Los hermanos llamados Boanerges, hijos del trueno. Imagínense cómo eran ese par de hermanos, que el Señor los llamó hijos del trueno. ¿Y usted cuando escucha un trueno qué siente? Imagínense, que el Señor los llamó Boanerges, hijos del trueno. ¿Cómo serían ese par de joyas? Y fueron y le dijeron al Señor en su arrogancia, queremos estar a la derecha y a la izquierda. Lo demás que jodan. ¿Sí? Eran pecadores. Eran pecadores, pero Dios, dice la palabra, escoge lo que no sirve, lo torcido de este mundo, para callar la inteligencia de aquellos que se creen sabios. Dios hace lo que Él quiere. Por eso dice la palabra de Dios, allí en Antioquía, los discípulos, que era la iglesia naciente, recibieron el nombre de ¿qué? Cristiano. ¿El nombre de qué? Cristiano. A ver, vamos a aprender. En Antioquía, la iglesia, los discípulos recibieron el nombre de... Y allí en Antioquía, muchos años después, en el siglo primero, en el año exactamente 105, 106, un discípulo del apóstol Juan llamado Ignacio, que después llegó a ser santo. ¿Y saben por qué llegó a ser santo? A ver quién sabe la vida de San Ignacio. ¿No? Se las voy a contar rapidito. Usted sabe que cuando fue la persecución de los primeros cristianos, esto es parte de la historia, lo que enriquece nuestra iglesia no solamente es la palabra de Dios, no solamente es la Eucaristía, es la historia. Y ustedes sabían que a los primeros cristianos, los emperadores del momento los agarraban, los encerraban, los llevaban al Coliseo romano y se los soltaban a los leones. Y los leones se los... ¿Y qué sabe qué era lo que le dolía a los emperadores? Que mientras los cristianos, algunos eran crucificados, otros eran encendidos en llamas y otros eran devorados por los leones, ellos lo que hacían era cantar y darle gloria ¿a quién? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos tiran piedra? ¿Cantamos? Le damos ay, gracias Señor, mira, están hablando de mí. Oh, ese desgraciado, ¿qué cree? ¿Sí o no?
¿Qué es el que piensa? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos nosotros? Exactamente eso. San Ignacio de Antioquía lo agarraron y fue tirado para que fuera devorado por los leones. ¿Y sabe qué dijo San Ignacio de Antioquía? Voy a ser devorado como el trigo para hacer trigo para el pan de Dios. Así de sencillo. Oiga, la grandeza de la santidad de vida. Y San Ignacio dijo, donde está Cristo, está la iglesia católica. Ya existía, porque la había fundado Cristo. No la fundó el emperador Constantino, como dicen los protestantes. No se dejen meter los dedos en la boca, no. La iglesia la fundó Cristo. ¿Que la iglesia es santa? Sí. ¿Por qué la iglesia es santa? Católicos, ¿por qué la iglesia es santa? Me encanta el convencimiento, Dios mío. Señor, mande un rayo que llegue de aquí para allá. A ver, ¿por qué la iglesia es santa? Ya casi. Está como cuando uno prende un motor a gasoil, ¿no? Y dice uno, ya casi. A ver, ¿por qué la iglesia es santa? ¿Y por qué es pecadora? No, la iglesia no es pecadora. No, la iglesia es santa. Nosotros hacemos que se vea pecadora porque somos unos nosotros. Nosotros somos los pecadores, no la iglesia. La iglesia es santa, ¿sí? La iglesia es santa porque la fundó ¿quién? Cristo. Por eso dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15, sean santos porque aquel que los llamó a ustedes es santo. Sean santos. Por eso, queridos hijos, hoy la palabra del Señor nos habla sobre esa iglesia. Nombre de cristiano es nuestro, no es de los protestantes, es nuestro, es de la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros hemos dejado de evangelizar y hemos dejado que ese nombre se apodere de don Satanás, porque el diablo se quiere apoderar de las cosas de Dios. ¿No ve que Cristo funda la iglesia y el diablo qué funda? Eso, por fin uno. ¿Quién habló? Dios funda la iglesia, ¿y qué funda el diablo? Las sectas. Las sectas las funda el diablo. Esas no las funda Dios. Y el diablo le hace creer a la gente que esa secta es fundada ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque hace que la gente no crea en el Señor. Fíjense, le preguntaron al pobre Jesús en el Evangelio. Jesús le preguntaron, si tú eres el Mesías, haga el favor y nos lo dicen, porque nos tienen suspenso. ¿Y qué le dijo el Señor? Oiga lo que le dijo Jesús. Mire lo que le respondió el Señor. Ya se los he dicho. ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy el pan de vida, le dijo el Señor. En el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 51, ¿qué le dijo el Señor? Yo soy el pan de vida. ¿Qué le dijo el Señor? A ver, ¿hay algún mudo? No. ¿Alguno está enfermo de la garganta? ¿No? Para darle jengibre. No. A ver. Vamos a decir duro, gloria a Dios. A ver, 1, 2, 3. Ah, no, sí hablan duro. Vamos a ver. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo, a los discípulos, en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 51, en el discurso del pan de vida? Yo soy el pan de vida. ¿Qué dijo el Señor? Oiga lo que le dijo el Señor. Jesús le respondió. Ya se los he dicho. Se los he dicho. Yo soy el pan de vida. Y no me creen. Pero la gente no quiere. Es el detalle. La gente no quiere creer, porque la iglesia no puede ser así. La iglesia tiene que ser como yo pienso. No es como usted piensa. Es como Dios quiere. Usted no ve que la gente se pone en contra de la iglesia y la gente se muere y la iglesia sigue. ¿Cuántos han perseguido la iglesia? Muchos. ¿Y la iglesia se ha acabado? No. Por allá en el 2005 aquí en Venezuela dijo uno, voy a acabar la iglesia. ¿Y se acabó la iglesia? No. Dijo San Napoleón, uy, Santa María Madre, entonces me da culpa. Dijo Napoleón Bonaparte, en parte de la historia, el que hizo la Revolución Francesa, dijo, yo sí voy a acabar la iglesia. Napoleón era un hombre como así grande, chiquitico, ¿sí? Y le salió un cardenal que también era del mismo tamaño de él, y le dijo, ¿usted va a acabar la iglesia? No la hemos acabado nosotros, que estamos dentro, la va a acabar usted, que viene de afuera.
¿Saben por qué? Porque como dijo el gran Gamaliel en Hechos de los Apóstoles, dijo, si esto es obra de los hombres, caerá por su propio peso. Pero si es obra de Dios, no se pongan ustedes a luchar contra Dios. No se pongan a luchar contra. Y eso que Gamaliel era judío, no era muy convertido, conocía muy bien la ley, sí. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? No se pongan a pelear contra Dios. ¿Cuánta gente se pone a pelear con Dios? Es que es imposible que Dios se quede en un pedazo de pan. Oiga, Lucas, vamos a buscar, búsqueme aquí rapidito la carta, el Evangelio de San Lucas. Lucas, aquí está. Capítulo 1, ahí está, versículo 37. Allá está, ahí está. Oiga lo que dice Lucas 1:37. Oiga. Para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Nada es. ¿Para Dios qué? Nada. Es imposible. Calmadita. No es que usted le enseña al niño 2 más 2, 4. Y se lo repite hasta que el niño lo aprende. Y si quiere que aprenda a leer, usted le dice la M con la A, ma. Y la M con la A, ma. Y unido, ¿qué dice? Mamá. Y si no aprende, para que usted vea. Lo que pasa es que yo no les puedo dar a ustedes, ¿sí? Pero a los cristianos hoy hay que palabrita por palabrita, ¿sí? Oiga lo que dice el Señor. Para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Nada. Nada. ¿Para Dios qué? Nada. Es. Nada. Es imposible. Imposible. Ahora, ¿para Dios es imposible quedarse en un pedazo de pan? No. Porque Él, si quiere quedarse en el pan, si quiere quedarse en el libro, si quiere quedarse en la mesa, para Él nada es posible. Él hace lo que quiere. ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy el pan de vida. ¿Y qué dice el Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 66? ¿Saben que el número del diablo cuál es? 666. ¿Y sabe quiénes son hijos del diablo? Busque ahí San Juan capítulo 6, versículo 66. ¿Sí? Oiga lo que dice San Juan 6, capítulo 6. Dale hoy, vamos al 18. Dale para atrás, mija. 6, ahí está, capítulo 6, versículo 66. Busque el versículo 66. Oiga lo que son hijos de Satanás. A partir de entonces, cuando la gente escuchó que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida eterna, el que come mi cuerpo tiene la vida eterna, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre está unido a mí y yo estoy unido a él. Cuando el Señor le dijo en Lucas capítulo 22, versículo 19, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Cuando los apóstoles, como el apóstol Pablo, que no estuvo en la última cena, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23 en adelante, le dijo a los cristianos, hablándole de la Eucaristía, antes de comulgar, antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, examinen primero su conciencia, no sea que se coman su propia condenación, porque si lo hacen en pecado, no pecan contra el pan, no pecan contra el vino, pecan contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos, como dijo el Señor, no creen, y como no quieren creer, se convierten en el hijo de Satanás, y Satanás, el número de la bestia es el 666, y dice San Juan capítulo 6 versículo 66, 666, que los hijos de Satanás, oiga lo que hacen. A partir de entonces, a partir de ese momento, cuando no quieren creer, muchos de los que se llaman discípulos, ¿cómo se llaman? Que van a misa, pero no quieren hacerle caso a Dios, se volvieron atrás. ¿Qué se hicieron? Se volvieron atrás. Y dejaron de seguirle. De seguir a Dios. Dejaron de seguir a Dios. Eso es lo que quiere el diablo, que usted deje de seguir a Dios, de que usted deje de seguir al Señor. ¿Y sabe cómo sabe usted que es el diablo el que no quiere que usted siga a Dios? Busque 2 Corintios capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Capítulo 2. 2 Corintios. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Aquí. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Oiga, ahí está. 4, 3. Oiga, escuchen lo que hace el diablo. Si a pesar de esto que estamos haciendo, si a pesar de eso permanece oscuro. Si a pesar de eso permanece ¿qué?
El Evangelio. ¿El qué? Si para usted el Evangelio no le dice que realmente Cristo está presente en la Eucaristía, que Cristo es el camino y la verdad y la vida, ¿qué dijo el Evangelio de hoy? ¿Qué dijo el Señor en el Evangelio de hoy? Dice, yo soy el pastor. Yo se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren creerme porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan. Mis ovejas escuchan. ¿Alguno no ha desayunado? A ver, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted sigue la voz de ¿quién? De Dios. Pero como algunos no quieren seguir la voz de Dios, siguen la voz de ¿quién? Del diablo. Oiga, 2 Corintios 4:3. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Oiga, ¿la oscuridad es para quiénes? Para los que se pierden. Se niegan a creer. ¿Cómo se niegan? Y ya Jesús se los había dicho, se niegan a creer. Es que yo no creo en la iglesia porque los curas son unos vagos, porque la gente es chismosa, porque... Oiga, usted no está en la iglesia, y yo quiero que ustedes lo entiendan. Usted no está en la iglesia por el cura, por la gente, usted está en la iglesia ¿por quién? Me encanta el convencimiento. ¿Usted está en la iglesia por quién? Por Dios. Porque la iglesia, ¿quién la fundó? Cristo, no la fundó cualquier hombre. Esa pendejada de que digan los protestantes que la fundó Constantino, que la fundó Teodoro, que la fundó Pánfilo. No, la iglesia la fundó ¿quién? Cristo, la fundó el Señor. La secta sí la fundaron la gente. Usted hoy, si no le gustó esta predicación y dice, no, yo mejor voy a predicar de otra manera el evangelio, funda una secta y se convierte en hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque usted está interpretando la palabra de Dios no como Dios quiere, la está interpretando por su cuenta propia. Y dice la carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, nadie puede interpretar la escritura por cuenta. Nadie. Para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. Y yo vuelvo y repito, sé que hay gente que no le gusta como yo predico, pero mírenme la cara de preocupación. Así es sencillo. Oiga, mire, oiga lo que hace el diablo, oiga lo que hace el diablo. Dice, para los que se pierden es esa oscuridad. ¿Por qué? Porque se niegan ¿a qué? ¿Se niegan a qué? A creer. Porque el Dios de este mundo. ¿Porque qué? El Dios de este. ¿Cómo se llama el Dios de este mundo? El diablo. Apocalipsis 12:9. El gran dragón, la antigua serpiente, mejor conocida como el diablo o Satanás, fue arrojado, del cielo, ¿a dónde? Ese es el que domina, ¿sí? ¿No ve que el diablo está en la iglesia y le está pasando la cola a muchos vagos de frente para que digan, sí? Se quedan dormidos. El diablo le está diciendo, ¿qué misa más larga está haciendo el cura? Sí, el diablo se le metió en su conciencia y como sabe que usted se aburre en la iglesia, le está diciendo el diablo, ese cura sí habla. No le crea mucho a ese cura. Ese es el diablo que le está hablando a usted, ¿sí? Ese es el diablo que le está diciendo con la barriga, tengo hambre. ¿Qué dice el Señor? No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Y oiga lo que sigue diciendo el diablo, escuchen. Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos. ¿Cómo los ha vuelto? Pero no de esta ceguera. De entendimiento. Sino de esta. ¿Ciego de qué? Sí, que no quieren. Por eso el Señor les dice, ¿cómo? Mire, yo me imagino a Jesús, no voy a decir arrecho, bravo. Yo me imagino a Jesús molesto cuando le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Yo me imagino la rabia que se tuvo que haber agarrado a Jesús y decirle, pero ¿cómo quiere que se lo explique? Si se los he dicho 1 y 1000 veces, se los he mostrado,
Se les he dicho que yo soy. Si no me quieren creer a mí, crean a las obras que yo hago, porque vienen de parte del Padre. Sano enfermos, curo a ciegos, sano a leprosos, resucito muertos. Y la gente todavía no cree. O sea, yo me imagino a Jesús en esa. Es la misma situación de yo como cura. ¿Cómo le explico yo a la gente? ¿Cómo le hago entender si se lo he explicado de 1000 maneras? Que la obra no es mía, que la obra es de Dios, y algunos no quieren creer. Todavía algunos siguen ciegos, como dice la palabra de Dios, de entendimiento. Oigan. Y no ven el resplandor del evangelio. Y no ven ¿el qué cosa? Usted va en una oscuridad y ve un resplandor. ¿Qué dice? Allá hay, ¿qué hay? Luz. Eso es lo que pasa, que la gente no ve. La luz del evangelio, el resplandor del evangelio. ¿Y por qué la gente no lo quiere ver? Porque quieren seguir viviendo en su ignorancia. Así de fácil, ¿sí? Así de sencillo. Por eso termino con lo que dice el evangelio. Mis ovejas, ¿somos ovejas de quién? De Dios. Cristo es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Cuando usted escucha, nace la fe. Busque Romanos 10, 17. Con esta cita termino. Oiga, para poder escuchar debemos hacer silencio. Silencio para poder escuchar. ¿Sí? Oiga lo que dice Romanos 10, 17, si mal no recuerdo. Dale para acá. Ahí está, Romanos, capítulo 10, versículo 16. Ahí está. Aquí está. Así pues, oigan. La fe nace de... ¿La qué? La fe. Nace. De una proclamación. ¿De una qué? Proclamación. De una proclamación. De oír la palabra de Dios. Y lo que se proclama. ¿Y lo que se proclama qué es? El mensaje cristiano. ¿Es el mensaje qué? Cristiano. ¿Y a quiénes fueron los que se les llamó por primera vez cristianos? A los discípulos ministros ¿de quién? De Cristo, porque estaban predicando la palabra ¿de quién? De Dios. Estaban predicando la palabra de Dios. Queridos hijos, que ustedes y yo no seamos duros de corazón, que no seamos incrédulos, sino creyentes. Jesús le dijo a Tomás, cuando se le apareció después de su resurrección, le dijo: venga para acá, Tomás, mete en mis manos tus dedos y mete en mi costado tus manos. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: me dices Señor mío y Dios mío porque me has visto. Dichoso aquellos que sin haberme visto creen en mí. Que nosotros podamos creer en la palabra de Dios, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Sí? Que podamos creerlo. Que podamos nosotros saber que allí está el pan de vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Vamos a elevar al Señor las oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León XIV, para que Dios Todopoderoso infunda sobre él la fuerza del Espíritu Santo y haga resplandecer cada día más la Iglesia que Cristo ha edificado. Roguemos al Señor. Para que nosotros, como buenos cristianos, oremos por el Papa. Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, que Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo, pero yo he orado por ti. Vamos a orar por el Papa León XIV, para que Dios Todopoderoso le dé la gracia y la fortaleza de seguir llevando la barca de la Iglesia hacia aguas tranquilas y puerto seguro. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que nuestra fe sea una fe sólida, una fe verdadera, una fe sincera, roguemos al Señor.
para que como ovejas podamos escuchar la voz de Dios. Dejemos que el Señor resplandezca en nuestra vida y podamos seguirlo firmemente. Roguemos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, por los que sufren a causa del cáncer o tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, presentamos el pan y el vino. Al frente de tu altar, hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, y este vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reserva, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará.
Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. No, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sáname, Señor, y lléname de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase
tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. A los que nos siguen a través de las redes sociales, desde acá les envío un abrazo de paz fraterno. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndame, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndame, y en la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a prepararnos para recibir la bendición. Alégrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Oremos. Fortalecidos con los sacramentos pascuales, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la Madre de tu Hijo, manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de María Auxiliadora, nos despedimos diciendo: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres
En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz jornada. Dios le bendiga. Que viva la Virgen María. Que viva nuestra Madre. Démosle un fuerte aplauso a la Madre del Señor.